Padre Celestial, gracias, Señor, por traernos a tu casa. Gracias porque necesitamos, Señor, recibir de tu palabra. Necesitamos conocer, Señor, tu voluntad. Por eso, bienvenidos a cada uno de nosotros a la casa de oración. ¿Cuál es el tema que nos acerca a ti, Señor? ¿Y cuál es la palabra que tú nos quieres enseñar hoy? El poder de la vigilancia, la titula. Es el poder de la vigilancia para cumplir la misión. Vamos a escuchar los dos textos base que tenemos para hoy. Uno es para la vigilancia y el otro para cumplir la misión. ¿Qué nos dice en Mateo 26, 41? Velad y orad, para que no estéis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto para la carne, pero la carne es débil. Amén. Amén. Aquí el Señor volvía de orar en el monte. Cuando los encuentra a Pedro durmiendo y le reclama que no pudieron permanecer ni siquiera una hora velando por él. Y él les transmite la verdadera razón de tener que estar preparados y velando en todo momento. Ojo, porque la tentación es mucha. Escuchamos en Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esto nos revela que tenemos una gran comisión por delante y que se nos ha designado esa comisión. Y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuál sería la conexión entre estos dos versículos, entre estos dos? Hoy nos reunimos aquí para analizar, yo creo que dos de los pasajes más cruciales de Mateo, del Evangelio según Mateo, San Mateo. A primera vista parecen desconectados uno de otro. Uno ocurre en la agonía de Getsemaní, porque era cuando el Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a acontecer. Él ya estaba preparado y en ese momento, cuando va a orar al monte de Getsemaní, que le pide a Pedro y los dos hermanos que velen una hora y él va a hablar con su padre, él ya sabía, porque justamente le pide: por favor, quita de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Bien, entonces era ese momento de debilidad humana, razonable, me imagino, porque él sabía lo que iba a acontecer. Y el otro pasaje ocurre en la gloria de su resurrección, en un momento de máxima autoridad divina. Sin embargo, hay un hilo conductor que une Mateo 26, 41 con Mateo 28, 19 al 20. Ese hilo conductor es la capacidad espiritual del creyente, la disposición de nuestros corazones a ser tratados y entrenados en el momento en que nuestro ser espiritual es más vulnerable. Y con ello queremos decir que la carne
quiere dominar a nuestra voluntad y someter a nuestro espíritu. Esa es la gran batalla. Porque no podemos cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado de ir a las naciones si primero no hemos vencido en el huerto a través de la vigilancia y la oración. La efectividad, o sea, la capacidad de nuestra misión externa, o sea, de ir y predicar, depende enteramente de nuestra salud. O sea, nosotros tenemos que someter nuestra carne pecaminosa y fortalecer nuestro espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Llenándonos de la voluntad de Dios a través de su palabra. Ahí es donde nosotros nos fortalecemos el espíritu, nos llenamos de él, y ahí es en donde nosotros sometemos a nuestra carne. Amén. ¿Cuál sería el desafío de esa vigilancia? En Mateo 26, 41. En Getsemaní, Jesús no le pide a sus discípulos que resuelvan el problema de la crucifixión, porque sabían cómo iba a terminar Jesucristo. Pero Él no le pide eso, o no le pide una estrategia para derrocar al César. No, le pide algo simple, pero no por simple, fácil. Lo más difícil, porque le pide, no duerman, velad, dice. Significa estar alerta, ser centinelas, estar despierto ante cualquier novedad que se nos pueda presentar, preparados para enfrentar cualquier situación, ¿se entiende, no? O sea, eso es velar, estar centinela. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nosotros estamos velando en el Señor? ¿Estamos atentos? ¿Estamos preparados? Porque sabemos, y la realidad nos da contra la frente, que las señales son cada vez más evidentes de la llegada de nuestro Señor. No desmayar, hermanos como Pedro y los hermanos. ¿Y qué más le pidió el Señor de vital importancia? Porque le dijo, velad y orad. Orad, o sea, velad y orad. Orad es la conexión directa con el poder y la fuente de todo poder que es Dios. Es la preparación y el fortalecimiento de nuestro espíritu a través de la oración. Porque ahí es donde el Espíritu Santo se conecta con el Padre Celestial. Y Él es el Paracleto, nuestro ayudador, es el que traduce realmente lo que nos conviene. Porque nosotros podemos orar al Padre y pedirle y clamar por un montón de cosas. Ahora, el Espíritu Santo toma esa información y traduce a Dios realmente en lo que nos conviene. Amén. Entonces, en este 2026, nosotros vemos que el mundo nos ofrece infinidad de distracciones. El sueño letargo espiritual no es necesariamente estar pecando activamente, sino puede ser estar anestesiado por el entretenimiento, la ansiedad o la comodidad. Jesús advierte que la oración no es una opción, sino una medida de protección para no entrar en tentación. O sea, eso es lo que nos prepara la oración, ¿no? O sea, nos protege de no caer en la tentación.
En un mundo lleno de ansiedad, la oración funciona como un refugio. ¿Mm? Permite depositar todas las cargas en Dios, alineando nuestros pensamientos con su voluntad, a través de la palabra y a través de la oración. Al orar, nosotros cambiamos esa perspectiva terrenal por una celestial. Lo que nos da, y esto es importante, esa oración y esa preparación y ese cambio nos da a nosotros la sabiduría para tomar decisiones. O sea, ahí está la clave en que nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente y orando al Padre. Muchas veces nos confunden. ¿Por qué? Porque piensan que nosotros tenemos una religión. Y el mayor valor de la oración, ¿no?, es la transformación de una religión a una relación con el Padre Celestial. O sea, esa es la diferencia. No es religión, sino es relación. O sea, es estar en comunión con Dios. Porque Jesús, ¿qué nos prometió? Dice, y en la parte que vemos de Mateo 28, todos los días estar con nosotros, todos los días hasta el final del mundo. O sea, esa es la promesa que Jesús nos hizo, de estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. La oración justamente es la forma en que experimentamos esa presencia constante. O sea, ahí nosotros lo sentimos en oración. Es el lenguaje de nuestra amistad con Cristo y nuestra amistad con Dios, Padre Celestial. O sea, ahí nosotros nos damos cuenta cuando entramos en oración y entramos justamente en la presencia, nos damos cuenta de su presencia, que es transformadora, que es la paz verdadera, el gozo verdadero. Y muchas veces la oración no necesita tener un flujo de palabrerío. Muchas veces la oración con Cristo es el mismo silencio. Nosotros cuando entramos en oración con el Señor, muchas veces nos confunden o nos han confundido determinadas formas de hombre quizás, de que cuanto más palabras lo decimos, es como que el Señor más nos escucha. No, porque muchas veces el mismo silencio hace que nos comuniquemos con el Señor. Entonces, eso es lo importante de la oración. El mayor valor de la oración es la humildad. Al orar, nosotros reconocemos que no tenemos todas las respuestas, y que necesitamos el favor de Dios. Es un acto de rendición que permite que Dios actúe en nuestra vida a través de nosotros. O sea, la humildad de reconocer, Señor, es tu voluntad, no es la mía. Yo quiero apagarme para que tú te enciendas, Señor, en mi vida. Amén. El espíritu está dispuesto. Eso sabemos. Nuestro espíritu está dispuesto. Nuestro espíritu quiere arrancar con todo. Pero la carne es débil. ¿Bien? Cristo reconoce nuestra intención. Porque el espíritu está dispuesto. Todos queremos servir a Dios. Todos queremos ser grandes misioneros, excelentes obreros. Pero el obstáculo que tenemos todos es nuestra propia carne. La carne no solo es el deseo pecaminoso, es nuestra limitación.
humana. Nuestra tendencia al cansancio, al egoísmo. Si no vigilamos la carne, ella saboteará el propósito de Dios en nuestra vida. Para cumplir Mateo 28, ¿no?, la gran comisión, primero debemos someter a la carne, como dice en Mateo 26. Someter la carne no significa castigar nuestro cuerpo físico, sino quitarle el control de los impulsos egoístas que nos alejan de la voluntad de Dios. No confíes en tus buenas intenciones. Identifica qué situación, lugares o dispositivos disparan tu debilidad. Establece límites preventivos. Ojo con el corazón engañoso. La Biblia dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La clave no es solo dejar de hacer lo malo, y acá está lo importante, sino empezar a hacer lo bueno. El espíritu y la carne son totalmente opuestos. Cuanto más alimentes tu espíritu con lectura de la palabra, adoración, alabanza y servicio en el Señor, más hambre pasará tu carne y perderá ese poder que tiene contigo. La carne, sabemos, como dice en Romanos 12:2, la carne se somete cuando cambiamos nuestra forma de pensar. Romanos 12:2 dice: no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. La carne se alimenta de lo que vemos y escuchamos. Tenemos que filtrar el contenido que consumimos en nuestras redes sociales o en los medios. Si renuevas tu mente con la verdad, tus deseos empezarán a alinearse con los del Señor. O sea, vemos en Mateo 28, 18, 19, la autoridad de la comisión. Porque ¿qué dijo Jesús? Se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda la autoridad del cielo y de la tierra. O sea, dirían en el país donde está nuestro pastor principal, Chuy, el mero mero, dirían los mexicanos. O sea, absoluta autoridad. El jefe de jefes. O sea, ¿y qué nos pide el jefe? Dice: por tanto, id. La palabra por tanto es la autoridad de Jesús con nuestra responsabilidad. Vamos al mundo no en nuestro nombre, no bajo nuestra propia fuerza, que ya vimos que es débil, lo vimos en el capítulo 26, sino bajo la autoridad de Cristo resucitado. Es así como nosotros tenemos que ir. Por tanto, ir, ¿no? Y dice, el objetivo, ¿cuál es? Hacer discípulos. El mandato no es solamente llevar la palabra, evangelizar y hacer conversos. Es hacer discípulos. O sea, un discípulo es alguien que aprende a vivir como el maestro. El discipulado implica una relación a largo plazo. Nosotros tenemos que aprender y nosotros también ser discípulos, porque tenemos que aprender a vivir una vida de inversión en oración, en preparación, ¿no? No se trata solo de acumular información bíblica, se trata también de imitar el estilo de vida del maestro. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a tener los frutos del Espíritu Santo.
La meta final es ser transformados a la imagen de Jesús a través de la obediencia a su palabra. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. El discípulo moldea nuestra identidad más profunda, informando, transmitiendo de cómo hablamos, amamos y respondemos a los desafíos. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de, en un momento de una situación extrema, saber cómo haría Cristo en ese momento. O sea, cómo actuaría Cristo. Eso es ser reflejo de Cristo en nuestras vidas. El verdadero discípulo vive en una postura de dependencia intencional de Dios. Como se enseña en Mateo 26:41, implica una vida de oración constante para fortalecer el espíritu y someter a la carne. Significa hacer espacio para el silencio, el estudio de las palabras y permitir que Cristo hable directamente a nuestro corazón. Jesús mandó a bautizar a los discípulos, lo cual simboliza identificación pública con la familia celestial. O sea, por eso es importante que el que se bautiza reconozca. ¿Por qué? Porque ahí lo que está haciendo es mostrando públicamente mi relación con el Señor. Y la comunidad, ¿no?, de fe, o sea, todos los hermanos que vean que yo he tomado esa decisión. El discipulado no es un camino solitario. Requiere caminar junto entre todos, compartiendo luchas y alegría y crecimiento. Implica también que tenemos que enseñar a guardar, o sea, obedecer, ¿bien?, todas las cosas que Cristo mandó. O sea, las comisiones o misiones que el Señor nos dio. Esto incluye entregar los miembros de nuestro cuerpo. Ahí está la parte difícil. Los ojos, la boca, las manos como instrumento de justicia. Por eso que nada que entre contamina al hombre, sino lo que sale. Jesús, a seguir incluso cuando es inconveniente o requiere sacrificio personal. O sea que seguirlo hasta en el momento más difícil. Pero la satisfacción es saber que Él está con nosotros. Amén. Finalmente, el discipulado implica vivir bajo la seguridad de la presencia constante de Cristo. En este 2026, la promesa es de Mateo 28:20, que dice: Él está con sus discípulos todos los días, dándole la paz y la fuerza necesaria para cumplir la misión. Gloria a Dios. O sea que Él está con nosotros para que nosotros cumplamos con la misión. En la era de la inmediatez, hoy toda la tecnología que nos rodea es de una velocidad extrema, tremenda, ¿no? La iglesia debe recordar que el reino de Dios se construye en proceso, no solo en eventos. Somos conscientes de ello, ¿no? En resumen, el discipulado es un proceso de aprender a vivir la vida que Jesús viviría si fuera con nosotros, o sea, si estuviera con nosotros, bajo su autoridad y para su gloria. O sea, de eso se trata nuestra vida. Aprender a vivirla como si Jesús viviera con nosotros, que es la realidad. Su presencia está, pero nosotros, nuestra carne, es la que combate. Así que, hermanos, ¿qué forma parte de la comisión que también nos envía a hacer?
bautizar y enseñar. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, no como la secta de solo Jesús que no reconocen la Trinidad y lo hacen solo en el nombre de Jesús. Nosotros aquí vemos que el orden fue simple. La orden fue que lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que esto es un acto de transferencia y de identidad. O sea, de lo que éramos a lo que reconocemos que somos a partir de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que dejamos de pertenecer al mundo y entramos a formar parte de la familia de Dios. Es el compromiso público de una fe interna. Ese es el bautismo. Tenemos que tener presente y compartir la obediencia como base de la enseñanza. Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. No se trata solo de transmitir la información teórica, sino de enseñar obediencia. La meta de la predicación no es que el que oye sepa más, sino que viva conforme a la palabra de Dios. Porque como dice en Isaías 55:11, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Es su palabra la que nos transforma y nos enseña. Amén. Bueno, como conclusión, el Señor nos regala una tremenda promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. Esta es la promesa que sostiene a la iglesia. Los discípulos se sintieron solos y fallaron, pero aquí el Señor les garantiza que la soledad ha terminado. Amén. Todos los días, dice, no solo los domingos, no solo los momentos de avivamiento, sino en los días de persecución, en los días de duda, de cansancio, cuando sientas que ya no puedes más, cuando la situación se ponga en un tono de gris a negro, oscuro, o como diríamos en buen argentino, cuando querés tirar ya la toalla, y crea que estás solo. No. Ese día el Señor te dice, he aquí, yo estoy con vosotros. Y finaliza diciendo, hasta el fin del mundo. O sea, nos revela que la misión tiene una fecha de caducidad, pero la presencia de Dios es eterna. Amén. Y nuestra alma le dice, gloria a su nombre. Ahora bien, ¿cómo podemos poner en práctica eso hoy en nuestra iglesia? ¿Cómo unimos esos dos textos en nuestra vida diaria? Uno, la oración es el motor de la misión. No intentes hacer discípulos si no estás orando. Una iglesia que no vela es una iglesia que no tiene poder de transformar la comunidad. La preparación, de nuestro espíritu es fundamental. Sobre todo la conexión con la fuente misma de poder que es Dios. Nuestra relación con el Padre tiene que ser rectificada en todo momento con la oración. Tenemos que estar conectados, tenemos que estar en su presencia. Y el Señor se glorificará en nosotros. Esa es su promesa. Tenemos que vencer la debilidad para alcanzar al perdido. Porque el gran problema que tenemos, la carne es débil, dice. Nos dirá que no tenemos tiempo para testificar, nos dirá que nos da vergüenza hablar de Él, o como buen misionero la fiaca nos ganó, o que otros lo harán. Debemos velar para que esa debilidad no detenga el avance del Evangelio.
En Mateo 9:37 dice, las mies es mucha, pero los obreros son pocos. Las mies es lo que está para cosechar. Que el Señor nos encuentre dispuestos y valientes todos los días, hasta su venida. O sea que tenemos que vivir en su presencia. La seguridad de que Cristo está con nosotros debe quitarnos ese miedo al rechazo cuando compartimos su palabra o nuestro testimonio. Que es también con lo que el Señor nos manda a predicar. Predicad con vuestro testimonio. Por eso, hermanos, es importante reflejar en nosotros el rostro de Cristo, que se evidencia muchísimo cuando nosotros estamos en comunión con Él, porque damos fruto de su Espíritu, y eso se nota a kilómetros. O sea, cuando nuestro ser emana los frutos. Volvemos a reiterar, porque lo más hermoso que nos dice el Señor en Mateo 28:20, que Él está con sus discípulos todos los días, dándole la paz y la fuerza necesaria para cumplir la misión. ¿Se entiende, hermano? Sí. O sea, es lo más importante. ¿Amén? Bueno, cerramos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas para concentrarnos mejor. Como conclusión, el llamado es doble. Somos llamados a la intimidad en Mateo 26:41 y somos llamados a la influencia para llevar a cabo la comisión en Mateo 28:19-20. Si descuidamos la intimidad, nuestra influencia será vacía. Si nos quedamos solo con la intimidad y nos vamos a las naciones, como dice la palabra, somos desobedientes. Hoy el Señor te dice, despierta, vela y ora, porque tengo una misión para ti que abarca hasta el último rincón de la tierra. No nos puede ganar la influencia de la carne contra nuestro espíritu, que es conquistador. Afinemos bien ese motor de conquista, que es la oración, a no descuidar y reafirmar, velando en todo momento para salir con toda la fuerza. Que este 2026 nuestra iglesia sea conocida por ser una iglesia que dobla las rodillas en vigilancia y levanta los pies para marchar hacia las naciones. Porque sabemos que toda la gloria, honra y honor es para el gran yo soy. Señor, primeramente te damos gracias por tu hermosa presencia en nuestra casa. Porque tu palabra ha llegado como espada de doble filo a nuestro interior. Y te pedimos, Señor, que grabes a fuego en nuestros corazones y en nuestra mente, para que de allí salga cuando sea necesario, guiada por tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos perdón porque nos hemos dejado engañar por nuestra carne y el pecado. Nos arrepentimos de ello, Señor, porque entendimos que es esa raíz la que no nos deja cumplir la misión que teníamos. Señor, te pedimos que nos enseñes a estar más atentos, vigilantes día a día, porque necesitamos ser obedientes y cumplir con los que nos has enviado. Nos ponemos a tu entera disposición, Padre Celestial. Queremos ser obreros obedientes para cumplir conforme a tu voluntad tal comisión. Prepáranos, Señor. Sabemos que estos están siendo los últimos días antes de tu venida, porque se están cumpliendo todas las profecías que vemos en Isaías. Y es donde más tenemos que avanzar con la comisión. Pero como nos advertiste que las cosas se iban a poner difíciles, acudimos a ti, Señor, por tu ayuda. Gracias porque tú estás con nosotros hasta el final de los tiempos.
Gloria a ello. Aleluya. Señor, hermoso júbilo estar en tu presencia. Gracias, papá. Gracias. Y bueno, de Casa de Oración, Misión Oberá, le damos las gracias y también bendecimos a aquellos que comparten en las redes sociales la palabra del Señor. Amén.